bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vanessa Velasco, Javier Perales, Strategist con Purpose Lab. Y hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de Design Thinking y su relación con la gestión estratégica, Vane. Así es, Javo. Entonces, importante que la cuestión creativa entre en la estrategia y ya veremos por qué, ¿no? Entonces, esperemos que a lo largo de esta charla podamos entender la importancia de llevar estos procesos, estas metodologías de Design Thinking, de pensamiento de diseño o metodologías de creatividad dentro de la gestión estratégica. Perfecto. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy en esta hora cortita, por ahí 40 minutos, va a ser básicamente un brevísimo resumen de lo que es la gestión estratégica. Ya saben que siempre lo mencionamos al inicio de nuestras sesiones, pero de ahí vamos a estar pasando a lo que son la jerarquía estratégica y cómo se relaciona esto con el proceso de Design Thinking, ¿vale? Porque vamos a ver que en distintos niveles de la organización este tema de creatividad que mencionabas ahora pues se puede requerir más o menos, ¿no? Y de ahí pasaremos a lo que es el proceso de Design Thinking una vez que hayamos entendido qué es eso de Design Thinking y cómo se alinea con la gestión estratégica. Así es. Entonces, bueno, primero tenemos que partir de qué es la estrategia, ¿no? Y cuando hablamos de qué es la estrategia es tener claramente un destino al que queremos llegar, ese punto B, esa cima de la montaña. Y también tenemos que conocer, ¿no?, de dónde partimos, ese punto A, dónde se encuentra nuestra organización, cuál es el terreno de juego. Y entonces la estrategia significa trazar esa ruta que va a ir del punto A al punto B. Claro, por supuesto que siempre tenemos que estar atentos de que puede haber cambios externos o también al interior de la organización y tengamos que ajustar la estrategia. Entonces, la estrategia es dinámica, no es estática, no es porque ya definimos una ruta, un plan y debemos seguirlo al pie de la letra. Por supuesto que se puede ir ajustando. Claro, y ese proceso que hablas o mencionas ahora de ajuste es justamente el proceso de la gestión estratégica, ¿vale? ¿No? Conforme vas avanzando, siempre hablamos del recorrido de la montaña, sales del campamento, vas subiendo, te pueden cambiar las condiciones del clima, del terreno, puedes hacer descubrimientos que antes no conocías y entonces, bueno, no te quedas únicamente con el plan, sino te quedas con lo que vas ajustando también en el camino y ahí logras realmente el poder tener una estrategia bien gestionada. Que para ser efectiva, a su vez, algunos aspectos que necesitamos tomar en cuenta, bueno, esta estrategia además de adaptarse, pues tiene que estar cumpliendo con los requerimientos de estar promoviendo una ventaja competitiva y vamos a ver que en distintos momentos también requiere creatividad para poder lograr esto. De hecho, esto vamos a hablar un poco más el día de hoy y teniendo todos estos elementos en conjunto podremos hablar mejor de lo que es un proceso de una buena gestión, ¿vale? Así es. Entonces, pues bueno, para entender un poquito dónde encaja todo este proceso de Design Thinking, esta metodología, tenemos que hablar dónde encaja dentro del roadmap de gestión estratégica, pues vamos a explicarles el modelo de gestión estratégica para después ubicar esa metodología de Design Thinking dentro de todo este proceso. Entonces empezamos, Javo, ¿no? Tenemos este aro exterior que habla de dónde el cimiento. Y aquí es plantear, es diseñar estos cimientos, los pilares de nuestra gestión estratégica. Tenemos que entender nuestra estructura de nuestra organización, cómo está conformada las áreas funcionales, las unidades de negocio, las operacionales, el corporativo, etc. También tenemos que identificar el modelo estratégico, los elementos que contiene nuestra gestión estratégica, que si los objetivos estratégicos, que si los indicadores de desempeño, que si los proyectos CAPEX, que si los proyectos OPEX, etc. Y también aquí en estos cimientos es importante identificar el marco estratégico que va a ser útil para nuestra organización. Este marco estratégico nos va a ayudar a establecer las categorías en las que tenemos que enfocar y se va a organizar nuestra estrategia. Por ejemplo, el Balance Scorecard menciona 4 categorías, ¿no? La parte de finanzas, la parte de clientes, la parte de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Son las para que se den una idea de cuando hablamos de estos marcos estratégicos, Javo. Pero también tenemos otro elemento que es el porqué, el ADN estratégico.
Correcto, con ese primer elemento que decías que es como ese círculo exterior, estamos haciendo un traje a la medida de nuestra organización. En esa jerarquía, por cierto, también ahí vamos nuevamente a conectar con algunos de los conceptos de Design Thinking, ¿no? Bien dices, el segundo elemento es el porqué de la organización, el ADN estratégico, que para nosotros tiene dos grandes componentes. Uno, lo que es la filosofía de la organización, palabras conocidas para muchos de nosotros, misión, visión, valores, propósito de la organización. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve y qué es lo que mueve también a nuestros equipos de trabajo? Pero es muy importante no quedarse nada más con la parte filosófica, que puede ser un poquito romántica, sino tratar también de aterrizarla en lo que es la construcción del futuro. Los grandes bloques, los grandes pasos que tenemos que lograr, desde aquí se establecen lo que son los objetivos de la organización para el periodo en el cual estamos planeando. Entonces este es este bloque del por qué. Y aquí también, Javo, bien importante para el proceso de Design Thinking, porque aquí ya planteamos objetivos estratégicos, esos retos que algunos de ellos los podremos resolver con esta metodología, ¿no? De forma creativa. Correctísimo. Después entramos a este círculo intermedio que busca reflejar movimiento, porque aquí sí vamos a estar continuamente estando atentos de cómo estamos implementando, de qué está pasando alrededor de nosotros. Entonces, este círculo empieza en dónde estoy, ¿no? Entender ese punto A. Ese análisis tanto interno y externo, entender el terreno de juego de donde parte nuestra organización para alcanzar esos objetivos estratégicos. Pero después, Javo, viene la etapa de formulación. Y nuevamente, en estas dos etapas, tanto en la etapa de análisis como en la etapa de formulación, entran de lleno los principios de Design Thinking, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero hay unas etapas donde justamente lo que estamos haciendo es primero recopilando información, entendiendo nuestro terreno, como bien decías, de dónde partimos, y luego pasamos a esta etapa de generación de ideas, ¿no? De formulación, donde muchas de las herramientas justamente para estar pensando, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para tomar las decisiones, para alcanzar los objetivos que estamos estableciendo? Bueno, pues ahí es una etapa que quizás podríamos decir previo al prototipeo, al prototyping que se llama en Design Thinking, donde estamos generando todas estas ideas y casi salimos de aquí listos para empezar a ejecutar, y en esa ejecución, Vane, pues también vamos a tener que seguir ajustando. Así es, así es. Entonces, ya que tenemos esas estrategias, ¿no? Esas ideas o que se van a convertir en proyectos y que empezaremos a probar en la ejecución, ¿no? Entonces ya estamos en esa etapa de implementación. Pero bueno, ahora volvamos a uno de los cimientos, porque es importante entenderlo para esta metodología de Design Thinking, que es la jerarquía estratégica y los contextos de liderazgo. La jerarquía estratégica establece 4 niveles: el nivel corporativo, el nivel de negocio, el nivel funcional y el nivel operativo, Javo. Correcto, y en cada uno de estos niveles suceden distintas cosas en la organización. Por ahí en la sesión que dedicamos un poquito más de tiempo a esto, decíamos que una organización, independientemente de que tenga distintas estructuras humanas en estos niveles, siempre las actividades que suceden en cada uno de estos niveles se dan. Quizás está concentrado todo en un solo equipo de personas que abarcan desde el nivel 1 hasta el 3 o hasta el 4, o quizás está aquello disperso en distintos equipos. Pero la realidad, Vanessa, es que también en cada uno de los niveles hay distintos contextos, ¿no? Y esto es importante. Cuando hablamos del tipo de decisiones y del tipo de problemas a los que nos vamos a enfrentar en cada uno de los niveles de la organización, pues nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos requiere un tipo de actuar distinto. Vamos a llamarlo así, un estilo de liderazgo diferente. Estos contextos, por ejemplo, los desarrolla un poco más Dave Snowden, le llama el marco Cynefin, que es una palabra por ahí, él es celta, si no me equivoco, ¿no? De las regiones allá de Irlanda, galés, de las regiones allá de Irlanda, y entonces es una palabra justamente del origen de su lengua, pero dice, a ver, el contexto puede ser algo muy simple, donde tú básicamente lo que necesitas es aplicar las reglas. Puede ser algo más complicado, en donde lo que tienes que hacer es quizás tener un conocimiento más de experto para poder identificar qué hacer. Puede ser un tema complejo, en donde a lo mejor no conoces la respuesta, tienes que empezar a experimentar, o puede ser de plano un tema caótico, donde pues se necesita a lo mejor una decisión muy firme. Pero en distintos
situaciones y en distintos niveles de la organización se dan distintos contextos. ¿Esto por qué lo mencionamos ahorita, Vane? Porque bueno, también hay que entender y hay que tener bien claro que no es tampoco ni necesario ni indispensable complicarse la vida tomando decisiones o quizás llevándonos a un proceso donde diga, oye, hay que meterle muchísimo pensamiento creativo para todos los tipos de problemas. A lo mejor una gran cantidad de problemas lo justifican, pero habrá otros donde dicen, este es un problema simple, pues ya está escrito el manual, ya está el procedimiento, ya existe esta metodología, simplemente ejecuta. Hay otros en donde no, hace ratito decías, tenemos el objetivo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿No? La pregunta creativa, ¿cómo lo logro? Así es, entonces retomando un poquito, Javo, pues hablamos de estos 4 contextos y el desorden, ¿no? Y en cada uno de estos contextos que nos ibas comentando, por ejemplo, si estoy en un contexto simple, entonces el liderazgo es gerencial y ahí no necesitamos fomentar el pensamiento creativo para resolverlo. Simplemente hay que tomar, pues ya está la solución dada, hay que seguir los procesos, hay que seguir nuestras políticas, listo. Pero si estoy en un contexto complicado, entonces aquí el liderazgo es liderazgo de expertos, se le denomina así. Y tampoco entra la parte de design thinking, tampoco necesitamos fomentar la cuestión creativa. ¿Por qué? Porque ya hay prácticas, porque ya hay expertos para resolver el problema. Pero en cambio, estamos en un contexto complejo, en donde hay muchas respuestas y no sabemos si van a funcionar o no. Cualquiera de ellas puede funcionar, entonces es un contexto complejo y aquí se requiere de un liderazgo creativo. Y aquí es donde entonces Design Thinking puede ser una palanca muy importante para resolver estos retos. Si estoy en un contexto caótico, entonces el liderazgo que se requiere es autoritario. Necesito primero poner orden y después empezar a ver cómo voy a resolver la situación. Entonces, fíjense que de acuerdo al contexto en el que se encuentre nuestra situación, nuestro objetivo estratégico, el tipo de liderazgo que recomendamos es diferente. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es importante saber cuándo Design Thinking puede ser de gran valor para poder formular nuestras estrategias. Ahora, si vinculamos estos contextos y estilos de liderazgo con la jerarquía estratégica, veremos generalmente que en el nivel operativo generalmente es un contexto simple. Pero si estamos hablando del nivel funcional, entonces estaremos hablando generalmente de liderazgo complicado. Pero en cambio, en el nivel negocio y en el nivel corporativo se requiere generalmente de este liderazgo creativo. Hay muchas respuestas y hay que ir probando, hay que ir iterando, ¿no? Y ahí Design Thinking funciona. Y bueno, por supuesto, puede haber el caótico, ¿no? Que esperemos que no suceda, ¿no? Pero por ejemplo la pandemia, ¿no? Que acaba de suceder con el coronavirus, ¿no? Pues bueno, lo que sucede es que tenemos que tener el liderazgo autoritario. Ahorita decías varias veces, generalmente, eso es bien importante, no está escrito en piedra, puede llegar a haber por supuesto ajustes, pero sí el punto es, bueno, Design Thinking es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar para ir encontrando posibles soluciones en ámbitos o en campos o en contextos en donde de otra manera pues no sería sencillo llegar a esa solución, porque de entrada partimos de una pregunta, nosotros le llamamos una pregunta creativa, pero digamos de un reto, de algo que hay que resolver. ¿Cómo puedo lograr esto, alcanzar el objetivo establecido en la organización, dado que tenemos todas estas circunstancias o hemos tenido todos estos hallazgos, ¿no? Eso es lo que se llama una pregunta creativa, en inglés el how might we question. Y como no sabemos a priori la respuesta a esa pregunta, entonces tenemos que buscar alternativas. Y en ese tipo de contextos, en ese tipo de situaciones retadoras, es donde entra perfectamente bien el concepto de Design Thinking. ¿Por qué? Porque Design Thinking es eso, es un proceso para solucionar problemas o captar oportunidades de forma creativa. ¿Qué tiene como particularidad contra otras metodologías de solución de problemas? Que siempre busca estar centrado alrededor del usuario, alrededor de la persona, ¿no? Entonces te va llevando por una serie de etapas, ¿vale? Que dice, bueno, pero todo esto, ¿cómo lo podemos hacer que gire alrededor del usuario?
Así es, Jabu. Y entonces, bueno, pues podemos partir de algún reto, ¿no? De algún objetivo, ¿no? Que haya varias respuestas, pero tenemos que encontrar esa respuesta. Y a mí me gusta mucho hablar que Design Thinking tiene dos objetivos principales: entender el problema, ¿no? Porque empezamos con ese reto, pero entender bien el problema, entender bien a nuestro usuario al que nos estamos refiriendo, y también encontrar una solución. Entonces, esos serían los dos objetivos. Y cuando hablamos de Design Thinking, siempre es bien importante considerar estos tres elementos. Nunca hay que perderlos de vista. La deseabilidad, ¿no? Entonces, que realmente esté satisfaciendo, esté cubriendo necesidades de nuestro usuario. Y muchas veces cuando pensamos en Design Thinking, pensamos que es para generar nuevos productos, nuevos servicios, pero nosotros siempre hemos hablado de un reto, de solucionar un problema. Quizá yo esté hablando de cómo puedo mejorar la satisfacción de nuestro personal. Entonces el usuario es nuestro personal. Si estoy hablando a lo mejor de un nuevo producto, pues sí, entonces será el cliente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, de tener bien claro quién es ese usuario. Deseabilidad es el factor número 1, pero también hay que buscar que sea viable económicamente, no hay que perderlo de vista, y también que sea factible, tecnológicamente hablando, en cuestión de recursos, en cuestión de expertise, también que sea factible. Si nosotros todo el tiempo en todo este proceso de Design Thinking lo estamos considerando, vamos a lograr tener una idea exitosa. Correcto. Entonces, esto una es una solución exitosa. Exacto. Esta es una solución que consideramos que es una buena solución. Ahí está el factor de deseabilidad, que podemos ejecutar, ¿no? Ahí está el factor de viabilidad, y que además se sustenta, entonces es factible de ejecutarla. Si tenemos estos tres elementos, bueno, pues esas ideas pueden volar. Esto es parte de los factores clave que hay que tomar también en cuenta al momento de empezar a desarrollar estas soluciones. Ahora, vale, el proceso por el cual nos va a ir llevando Design Thinking, y hay distintas maneras. Nosotros hemos elegido y hemos aterrizado esto en el proceso de Design Thinking, ahora sí que a la manera de Purpose Lab, pasando por estas etapas. Tenemos ese reto inicial, que es lo que hay que solucionar, y entonces vamos a pasar por una primera etapa de descubrimiento, que es la etapa de sensing. Y vamos a ver cómo, lo ven ahí con los rombos, cómo parece como primero te alejas y luego nuevamente te acercas. Primero el pensamiento es un pensamiento divergente para tratar de abarcar más conocimiento, como decías tú hace ratito, de entender mejor el problema, de conocer, y luego nuevamente el pensamiento se debe de buscar un pensamiento convergente, de tratar de aterrizar estas ideas. Y esto va a suceder constantemente. Vamos a ver que tenemos que abrir el pensamiento, divergir un poquito, y luego nuevamente el truco aquí o el secreto es lograr converger. Entonces, en la etapa de sensing, que es la primera etapa, y ahorita vamos a hablar de algunas de las herramientas que podemos utilizar en cada una de ellas, pero tenemos un problema inicial. Nuestro objetivo es encontrar adecuadamente cuál es ese problema, ¿no? Y entonces vamos por este camino. Concluimos esta etapa y decimos, a ver, ahora sí, ya lo entendí, ¿no? Aquí hemos redefinido lo que tenemos que hacer, y eso nos permite estar listos para pasar a la siguiente etapa, Vane. Así es, ¿no? Y entonces, ya que tenemos ese reto redefinido, porque ya hicimos esa etapa de descubrimiento, de inmersión que ya trabajamos, entonces otra vez se vuelve a abrir este rombo. Entramos a la etapa de formular, de generar una cantidad de ideas enormes, y aquí uno de los principios de Design Thinking, cantidad de ideas, ¿no? Entonces necesitamos más cantidad que calidad en esta etapa de visioning, de formular. Entonces empieza esta divergencia, empezamos a generar ideas para responder ese reto, para responder esa pregunta creativa. Y entonces, una vez que ya hemos generado esa gran cantidad de ideas, empezamos a priorizar algunas de esas ideas, a seleccionar algunas de esas ideas para que pasen al prototipado, ¿no? Prototipar y probar. Cuando hablamos de prototipar, es poder hacer productos mínimos viables que empiecen a conocer esa propuesta de valor o esa solución que hemos generado. Y cuando hablamos de probar, es llevarlo al usuario,
¿no? Y no necesita ser todo un prototipo ya completo, sino realmente buscamos productos mínimos viables o servicios mínimos viables, ¿no? Sin gastar mucho, que sean rápidos y que tengamos claro cuáles son las cosas que queremos probar con el usuario, esas hipótesis que queremos probar para ver si estamos logrando cubrir, satisfacer, resolver ese problema. Entonces, si se dan cuenta, cuando entramos a esta etapa de prototyping y que es prototipar y probar, volvemos a la divergencia, porque ahí convergencia, ¿no? Volvemos a cerrar nuestro pensamiento y entonces ahora sí llegamos a una solución. Exactamente, y no podía evitar, conforme ibas hablando un poquito de estas siguientes etapas, Vane, ir haciendo la relación con el modelo que vimos de la planeación estratégica, ¿no? Entonces, a ver, en la primera etapa, que fue sensing, pues está totalmente relacionada con el análisis. Lo que estás haciendo es te estás llenando de información, estás entendiendo mejor dónde estás parado a partir de un objetivo que se planteó previamente en el porqué, en el ADN, ¿no? Y en la etapa de formulación, pues literalmente estamos hablando de la etapa esta de visioning, donde estamos realmente generando muchas ideas para salir de esa etapa de formulación con una selección de ideas de aquellas que creamos que van a funcionar mejor. Acordémonos que el reto de entrada no sabemos por qué lo vamos a solucionar, por eso estamos utilizando este tipo de herramientas de pensamiento creativo. Entonces no sabemos exactamente cómo vamos a solucionar el reto, por eso el tema aquí del prototipeo es, bueno, empecemos y vamos viendo si funciona. Y en ese si funciona, pues automáticamente ya estamos hablando también del proceso de ejecución de esa estrategia, ¿no? Que ya a niveles de design thinking fue scaling, sensing, visioning, prototyping, y ahora sí pasamos a scaling o a escalar, a crecer. Esto está funcionando, esto nos está dando los resultados adecuados, nos está manteniendo en el camino que nosotros esperamos. Muy bien, entonces hagamos lo que crezca, sigámoslo sosteniendo. Y si no está funcionando, que también es parte del ciclo de aprendizaje de design thinking, entonces, como dicen por ahí, fail but fail fast, ¿no? Entonces, si vas a fallar, falla rápido, aprende sobre esa falla y cambiemos un poquito la dinámica, probemos algo distinto, hagamos el ajuste, Vanessa. Iterar, ¿no? Es otro de los principios que tiene Design Thinking. Y ahorita estaba acordándome de un caso que lo que estuvimos trabajando era de cómo poder mejorar, el lugar de trabajo, ¿no? Había muchos accidentes, muchos incidentes en la organización, en esta empresa, y entonces uno de sus objetivos era reducir la tasa de accidentes y la tasa de incidentes. Entonces se decidió utilizar este proceso de Design Thinking. Entonces empezamos con este reto inicial y entonces en esta parte de descubrir era empezar a revisar los lugares de trabajo, entender a los trabajadores. Y bueno, ahí uno de los grandes descubrimientos que hicimos es que pues, los trabajadores lamentablemente se ponían en riesgo para sentirse pues con una posición así, vean lo que estoy haciendo, ¿no? Y se estaban poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, pero esto ayudó a este proceso a entender, a descubrir qué estaba pasando con los trabajadores, a su usuario, y de ahí se empezaron a formular ideas, cómo podemos trabajar en el pensamiento de la gente, en cambiar esa cultura del grupo de trabajo. O sea, por ahí se diseñó algunas acciones, se empezaron a prototipar en una de las plantas, y una vez que vieron, hicieron ajustes, iteraron en estos programas, etcétera, lo escalaron a diferentes plantas. Entonces, bueno, pues fue un ejemplo muy, muy sencillo, pero para que vean cómo va todo este proceso caminando. Excelente, me gustó, Vane, muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a ver algunas herramientas que se pueden utilizar en estas distintas etapas, ¿no? Así es, y algo bien importante en Design Thinking, van a encontrar cientos y cientos de herramientas que pueden facilitar, pueden agilizar, pero uno de los grandes errores es tratar de utilizar todas las herramientas. Un facilitador en este proceso de Design Thinking debe elegir qué herramientas pueden generar mayor valor. Entonces, una recomendación, siempre tengan a un facilitador que permita hacer este programa para poder llevar los Design Sprints, ¿no? Llevar estos talleres de Design Thinking.
En la primera etapa, Vane, por ejemplo, que es la etapa de sensing, ya bien decías, hay muchas herramientas en cada una de las etapas que podemos utilizar. Nosotros hemos seleccionado algunas, no son ni mucho menos, son todas las que existen, son simplemente algunas de las que utilizamos con más frecuencia. En ocasiones, según el problema o el contexto al que nos enfrentemos, tenemos que seleccionar algunas otras, pero básicamente las herramientas en la etapa de sensing a lo que nos deben de llevar es a entender al usuario con la mayor profundidad posible, entender la situación en la que se presenta el reto, el contexto en el que estamos y, como dice aquí, nutrir el hemisferio controlado del cerebro. ¿Qué significa eso? Que básicamente estamos buscando llenarnos de mucha información y que mucha de esta información es información lógica, ¿no? Entonces aquí sacamos, por ejemplo, todo lo que es el desempeño, una buena cantidad de las herramientas de la etapa de análisis, por ejemplo, lo que es el desempeño de la organización, lo que es el mapa del usuario, un mapa de empatía también con el usuario, el Empathy Map, lo que son las tendencias que han marcado nuestra industria y aquellas también que visualizamos que pudieran llegar a suceder hacia adelante. Hay que plantear de manera muy clara y concisa esa pregunta creativa, a manera de el reto que estamos tratando de resolver, a manera de pregunta para decir, bueno, esto es realmente lo que quiero nosotros o lo que queremos nosotros responder, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en la etapa de sensing. Exactamente, entonces inicia con un reto inicial y va a terminar con una redefinición de un reto, con una redefinición de una pregunta creativa. Y tú ya la comentabas desde el inicio, Javo, que esta pregunta creativa nos ayuda a decir qué tengo que resolver, dado todo lo que hice en esta etapa de sensing, en toda esta etapa de descubrimiento. Y algo bien importante en esta etapa es poder entender a nuestro usuario. Si es necesario, vamos a irlo a observar, vamos a estar recurriendo todo lo que hace nuestro usuario para entender ahora sí todas sus frustraciones, todas sus alegrías, todo lo que tiene que hacer en su día a día. El objetivo es poder empatizar con nuestro usuario. Es correcto. Luego viene la etapa de visioning. En la etapa de visioning, que nuestro modelo empieza a ser la etapa de formulación, lo que queremos realmente es generar una gran cantidad de propuestas de solución. Aquí acuérdense que cuando empieza visioning se empieza a abrir nuestro pensamiento y es primordialmente una cuestión de pensamiento divergente. Muchas de estas herramientas, bueno, en lo particular me parecen muy divertidas, nos ayudan justamente a generar eso, a generar el pensamiento no tradicional, el pensamiento fuera de la caja. Si en sensing estábamos hablándole al lado controlado del cerebro, aquí le estamos hablando más al lado creativo, al lado del pensamiento descontrolado. Estamos muy enfocados en generar una gran cantidad de ideas, Vanessa. Hay distintas herramientas o hay maneras de generar este pensamiento creativo utilizando distintos principios de contradicción, de contraste, de abrazar la restricción. Entonces, bueno, las herramientas también que vemos aquí, que es el brain sketching, que a lo mejor nos va a llevar a dibujar un poquito, considerar las reglas y cómo romperlas con break the rules, hacer todas esas combinaciones, pues justamente es parte de lo que vamos a buscar en esta etapa de visioning, donde otra vez lo que estamos buscando es una gran cantidad de propuestas de solución mediante métodos alternativos. Así es, entonces está respondiendo nuestra pregunta creativa que hemos encontrado en esa etapa de descubrimiento. Entramos con eso, se llevan algunas herramientas para generar ideas y de salida siempre decimos necesitamos llevar a cabo Bright Stars and Solar System, que es una matriz de impacto factibilidad que nos empieza a ayudar a clasificar esas ideas que vemos que van a pasar a la etapa de prototyping, de prototipado, ¿no? Seguramente habrá otras ideas, pero ya empezamos a priorizar las ideas que creemos que va a solucionar o que va a resolver nuestro problema, Javo. Entonces, terminamos con ese Bright Stars and Solar System y entonces ya tenemos priorizadas algunas ideas que vamos a comenzar a prototipar y a probar. Correcto, me estaba acordando ahorita justamente de Edward de Bono, ¿no? Que es uno de los precursores de las cuestiones del pensamiento lateral y del pensamiento creativo, y justamente como él decía que todo esto es un arte que se puede explotar, que se puede desarrollar, así como hay personas que nacen con una inclinación natural hacia las matemáticas y que a lo mejor necesitan estudiar poco, pero que las personas que estudian mucho lo pueden aprender. Bueno, pues
lo mismo sucede con el pensamiento creativo, el pensamiento lateral. Hay personas que tienen una mayor inclinación hacia métodos, vamos a llamarle así, no convencionales de pensamiento, pero todos los podemos poner en práctica y todos los podemos aprender, ¿vale? Entonces pasamos a la etapa de prototipado o de prototyping, donde muy bien nos explicabas que en la etapa de visioning es muy importante terminar con esa estructura de Bright Stars and Solar Systems que nos empieza a dar una idea de esa priorización de ideas, cuáles son, alrededor de cuáles ideas gravitan más las soluciones, ¿no? Cuáles son las que brillan un poco más. Y entonces en esta etapa de prototipado lo que queremos empezar es a validar justamente la viabilidad y la factibilidad de estas ideas. Tenemos que salir a probar, a testear la hipótesis. En Design Thinking se habla mucho de que realmente el usuario debe de probarle esto, ¿no? En esta etapa de prototipeo también vamos a encontrar algunas herramientas que nos van a ayudar a tratar de prevenir en la medida de lo posible ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay una muy interesante que se llama Picnic at the Graveyard, que es así como un picnic en el cementerio. Y entonces tú haces un recorrido, al menos mental o imaginario, por una serie de iniciativas similares a lo mejor a las que estás pensando tú, pero que han fracasado. Y entonces dices, bueno, ¿y esta por qué murió? ¿No? Y entonces eso te ayuda también a tratar de prevenir un poco estos elementos. La intención aquí primordial de utilizar estas herramientas, como puede ser el crear una historia con storyboarding, el aterrizar un elevator pitch para ver cómo lo recibe el usuario, generar esos primeros prototipos, o esta que te decía del picnic en el cementerio, pues justamente empezar a obtener esas reacciones de los usuarios y empezar a tener esa primera sensibilización de decir, esto va a funcionar, no va a funcionar, vamos a seguir hacia allá. Así es, Javo. Y en esta etapa de prototipado y de prueba con el usuario es posible que encontremos nuevas cosas y tengamos que regresarnos a la etapa de visioning o a lo mejor hasta la etapa de sensing. Entonces es importante que este proceso no es lineal y que pensemos, ya pasé sensing, ya pasé visioning, ya pasé prototyping, sino es posible que tengamos que estar regresando a diferentes etapas porque vamos descubriendo cosas nuevas. Y como ya les decía, aquí el prototipo son estos productos mínimos viables, ¿no? Y aquí vemos algunas herramientas que dirás, un storyboard, ¿no? Oye, voy a armar una historia, ¿no? Voy a dibujar una historia con los puntos clave de la propuesta de valor, con los puntos clave de la solución, y se la voy a mostrar a mi usuario y se la voy a platicar. Oye, ¿eso es un prototipo? Sí, es un prototipo, un producto mínimo viable para saber cuál es la interacción con el usuario. Y dice, sí, ese es uno de mis frustraciones que tengo y ya estás atacando con tu propuesta o con tu solución. Es lo que buscamos en este prototipeo. No buscamos hacer un prototipo final, ¿no? Sino buscamos con poder probar estas hipótesis que ya mencionabas, Javo. Si realmente estamos cubriendo el problema o no. Buenísimo. Entonces, si tenemos esa información, entonces va a ser mucho más fácil que en la última etapa, que es justamente la etapa de scaling o escalamiento, podamos decir, bueno, esto que parece ser el camino adecuado, pues ahora sí que vamos a meterle todas las ganas, toda la energía. Tampoco estamos casados con las ideas, inclusive en la etapa de scaling. Muy bien decías ahorita, el proceso de design thinking es un tanto circular, ¿no? A veces tenemos que regresar a las etapas previas. Pero aquí nos ayuda mucho justamente el haber descubierto cómo podemos hacer que estas ideas pues las llevemos a tener una mayor cobertura, las llevemos a su funcionalidad total. Si vemos que el producto mínimo viable está funcionando, entonces ¿cuáles van a ser las etapas para poderlo ir ampliando? Esto se logra mediante el Scaling Frames. Y en el caso también de la estrategia, digamos que el ir creciendo y el ir gestionando y el ir tomando estas decisiones, Vane, de lo que debemos de continuar haciendo y lo que debemos de dejar haciendo, se va a dar mucho también en el proceso de implementación, ejecución, a través del ritmo estratégico y de la misma gestión de la estrategia, ¿no? De poder ir monitoreando la información, de tener los reportes adecuados, de poder realizar el análisis de estos reportes adecuados para saber. Yo me lo imagino que es algo así como una especie de GPS, ¿no? Pensando ahí que vamos subiendo la montaña y todos estos reportes nos van diciendo, pues mira, ¿vamos por el camino adecuado o corregimos el rumbo? Así es, Javo. Y aquí en Scaling, como tú ya decías, podemos encontrar nuevos hallazgos y hay que regresarnos, ¿no? Y no pasa nada. Pero igual, en esta parte ya decías, es cómo voy a ir escalando, cómo voy a ir llevando esta solución
a toda la organización, a mis diferentes unidades de negocio, a mis diferentes segmentos de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya casi estamos terminando, Javo, pero yo también aquí les comentaría algo bien importante de este proceso de Design Thinking: formar los equipos creativos. Es importante que realmente logremos balancear el pensamiento de la gente que va a participar dentro de todo este proceso de Design Thinking. Por favor, una recomendación: no lo puede hacer un externo, lo tienen que hacer ustedes dentro de la organización, sí, con ciertas recomendaciones de diversidad, de experiencia, de estilos de pensamiento, pero es algo que muchas veces hemos notado que se lo dejan a un externo. Pues realmente el externo desconoce la cultura de la organización, desconoce realmente la forma de trabajo del grupo. Es correcto, es muy importante eso que mencionas, Vane. Bueno, por ahí ya después tendremos otras sesiones donde podemos hablar más de los equipos de trabajo y justamente de esta integración. Por el día de hoy, bueno, pues esperamos que hayan podido ustedes también comprender un poco más de lo que es Design Thinking, en caso de que no lo conocieran antes, pero también que pudieran hacer la conexión entre las distintas etapas y el proceso de Design Thinking y las etapas y el proceso de diseño y gestión de la estrategia también, ¿vale? Creo que hemos visto cómo se van conectando y que están muy relacionadas, y a final de cuentas, pues también la estrategia es este proceso circular donde defino un reto, no sé cómo lo voy a solucionar, pero tenemos que justamente que ir pasando por todas esas etapas. Así es, Javo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos que les haya sido de mucha utilidad esta masterclass. Gracias, Javo. Gracias, Vane. Y bueno, pues acompáñanos, ¿no? Seguimos compartiendo contenido con ustedes. Síganos en nuestras redes, contáctenos por LinkedIn, en nuestra página web. Los esperamos en alguno de nuestros programas de certificación.